Hola Sergio, hola Marc, Carlos Echeve, hombre José Sojo, cuánta gente. Hola Edu, Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? muy bien, muy Aquí bien. estamos, aquí estamos. ¿Qué tal? Te veo muy bien. ¿Me ves bien? ¿Tengo buen ¿Sí? aspecto? Buen aspecto, ¿sí? Tú también, Edu. Después de una fiesta. Sí, la verdad que no me puedo quejar, ¿eh? Para la situación en la que estamos, pues Sí, mira, intentando sacar las cosas buenas que podemos, porque si nos centramos en lo malo, mal vamos. hay que buscar la belleza en todos los momentos, incluso en estos, ¿eh? Eso es, eso es. Bueno, pues oye, lo primero, bienvenido. Nada, a ti. No Ah, sé si se me ve bien. Igual le pongo un poco de más. Espera, voy a coger esto. Estoy en un se móvil. te ve, estás un poquito bajo en mi Estoy un poco pantalla. bajo, sí. Sí, Espera, voy a poner algo más de un apoyo o algo. sí, tranquilo, tenemos tiempo. Hola Paco, Mira, ¿cuántas? dicen que el saber no ocupa lugar, pero si ponemos unos libros, ocupa. Así de repisa. A ver. Ay, bueno, bueno. ¿Así? Bien, perfecto. Igual un poco mejor. Sí, perfecto, ahí Edu, perfecto. Bueno, Edu, pues eso que te decía que bienvenido, Gracias, que igualmente. muchas gracias por aceptar la invitación para charlar un ratito aquí un domingo por la tarde, prestarnos tu tiempo. Eh, yo estoy, vamos, muy ilusionado de poder hacer esto, poder hablar contigo, porque siempre que hablo contigo me iluminas y la verdad que me hacía mucha ilusión y tenía muchas ganas de tenerte por aquí. Bueno, pues es mutuo la sensación. Yo siempre que tú te llamas Centro, tu proyecto, vuestro proyecto se llama Centro Inspira y yo creo que es un nombre perfectamente apropiado porque sois mucha fuente de inspiración también para mucha gente. Y siempre que he hablado contigo, lo que salgo es inspirado. Así que es Bueno, cierto, es cierto. bueno, pues mira, Con lo cual, pues bueno, muy agradecido pues por la invitación y que sepas que es mutuo. pues vamos a ver si somos capaces de transmitir un poco de inspiración entonces, ¿no? Porque al Muy bien. final es un poco la idea de estas charlas. Estas charlas surgieron con Iván, con tu compi Iván, y la experiencia fue tan buena que dije, esto hay que seguir hablando con los compañeros porque me parece que es una buena forma de transmitir desde una situación, un foro en el que podemos hablar tranquilamente, largo y tendido, sobre bueno, los problemas que nos afectan al día a día de nuestra profesión. Y me parece que hace falta esa visión pausada, ese debate sereno, porque hoy en día las redes sociales a veces van tan rápido y se polarizan tanto que creo que a pesar de que aportan cosas muy buenas, a veces nos perdemos un poco en las guerras, ¿no? Guerras que probablemente son innecesarias si nos ponemos a hablar tranquilamente unos con otros. Entonces, bueno, Bueno, pues esa es un poco la idea. muy bien. Pues sí, sí, la vida es más compleja que 140 caracteres. Totalmente, totalmente. Totalmente. Bueno, pues lo que habíamos preparado, no te presento, Edu, yo creo que te conoce todo el mundo, ¿vale? O sea que, Un fisio que está en el barro, viendo pacientes, como todos. bueno, lo que habíamos pensado para hoy era hacer un análisis, como tú sueles decir, de luces largas, ¿no? De intentar poner la mirada larga para ver un poquito más allá, hacia dónde vamos, hacia qué cosas podemos conseguir, pero sin dejar tampoco de mirar la parte micro, ¿no? La parte más del día a día, cotidiana de nuestras consultas, de nuestra realidad con cada paciente, en cada hora que tenemos con un paciente. Entonces, a ver si somos capaces de ir haciendo en un análisis un prisma de lo macro a lo micro y que al final un poco lo que hablábamos ayer, que hablaba contigo, de intentar borrar esas dicotomías, ¿no? Que tendemos a pensar de forma dicotómica, pero luego la realidad pues no es dicotómica. Entonces esa es un poco la idea. Perfecto, ¿Animado? perfecto. Animado, muy animado, siempre. Sí, 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 estupendo. Muy Vamos a bien. intentar eso, efectivamente. Yo creo que lo que tenemos como profesionales es atender a lo micro, desde luego eso es la realidad del paciente, y a la vez no perder la perspectiva que yo creo que tenemos que adquirirla cada vez más los fisios de cómo estamos, nuestros servicios están insertados en la comunidad y qué dimensión de salud pública podemos dar desde lo micro, precisamente para no perder de vista lo macro, ¿no? Como decíamos.
Eso es, eso es. Entonces, bueno, pues vamos a ver si hacemos un pequeño recorrido. Yo creo que con esa idea de mirar al futuro siempre es bueno mirar primero al pasado, a ver de dónde venimos, e intentar entender mejor esa realidad. Y las veces que te he escuchado hacer un análisis un poco de la historia de nuestra profesión en nuestro país, la verdad es que me parece que tienes una visión que aporta mucho. Entonces me gustaría un poco que nos comentases que hicieras un poco una retrospectiva de dónde venimos y antes de que te pongas con ello, simplemente decirte un poco mi punto de vista y uno de los detalles que me gustaría que tocáramos en esa retrospectiva y es lo que yo llamo la idea o la visión del gurú, ¿no? Que nuestra profesión durante una de sus fases ha pasado por una fase de guruismo y yo creo que eso, bueno, pues ha tenido sus puntos buenos quizá, pero ha tenido muchos puntos que quizá nos han frenado en algunos aspectos, ¿no? Entonces te dejo hablar un ratito y luego seguimos comentando. Vale, pues muy bien. Efectivamente, esa fase de Guru es una de las fases que podemos repasar. Pero antes de empezar este repaso histórico, yo me gustaría recalcar una idea, repaso histórico, pero para centrarnos un poco en la realidad actual, que todo lo que pasa responde y lo que ha pasado responde a los contextos de los factores disposicionales, los factores contextuales en los que se ha visto impreso la profesión. Y siempre desde el principio los fisioterapeutas han hecho y siguen haciendo y seguimos haciendo y seguirán y seguiremos haciendo lo mejor que, en general, yo estoy absolutamente convencido y quiero dar también un mensaje positivo a todos los que nos están escuchando, eh, porque ahora lo que está de moda siempre es la crítica entendida en un sentido negativo, ¿no? Ujú. La crítica como algo malo, destructivo, y yo creo que la crítica también es ponderar todo, ¿no? También lo bueno, ¿no? Y yo creo que en general todos los fisioterapeutas han hecho, están haciendo y seguirán haciendo lo mejor que pueden para ayudar a sus pacientes con la mayor sabiduría de la que disponen en cada momento. Esa es una idea súper importante a destacar, ¿no? Claro, evidentemente, a toro pasado, ¿verdad? Todo se ve más fácil, pero Exacto, esos son análisis un poco ociosos también. Si no sirven solamente para mejorar, si exacto. sirven para meter en la punta y buscar el matiz, pues bueno, pues es ocioso. Bueno, entonces, vamos a la profesión. Partiendo de este punto de vista, ¿vale? La profesión, pues mira, en España nace precisamente de una pandemia, ¿no? De una epidemia, que fue la epidemia de la polio, ¿no? Que la epidemia de la polio en los 60, pues deja un montón de adultos con discapacidad funcional y evidentemente en el desarrollismo en España no se podía permitir la sociedad después de una guerra, ¿no? Y una posguerra muy dura, con mucha hambre y mucha malnutrición, no se podía permitir tener adultos jóvenes en edad de trabajar pues con discapacidad. Entonces, también yo creo que es un punto importante también para ver que las pandemias y las epidemias pueden ser puntos de avanzar la profesión, Sí, porque no sí, es sí. o sea, de hecho, el mayor predictor de comportamiento futuro siempre es el comportamiento pasado, ¿no? Como sabemos, y nacimos de una epidemia, la epidemia de la polio, que impulsó el desarrollo de la profesión, que por cierto, en otra epidemia, que fue la del aceite de colza, Ujú. también supuso una palanca de apoyo importante también para la profesión. Y espero que la COVID-19, dentro de lo que es una desgracia, esto que estamos viviendo en todas las dimensiones, también sirva para avanzar a nivel profesional, ¿no? Seguramente, seguramente sí. Yo creo que ha Yo hecho sí, replantearse a mucha gente muchas cosas y probablemente si lo sabemos enfocar bien, servirá de palanca. pues sí. Esperemos. Yo estoy convencido de que sí. A nivel población del cuadro profesional, yo creo que sí. Porque los fisioterapeutas, como digo, así lo han demostrado con trabajo siempre, con mucho trabajo y muy duro durante estos años, ¿no? Pues nace la profesión de una pandemia, una epidemia de la polio, nace evidentemente, pues bueno, con una figura, digamos, mm, dentro del cuerpo de la enfermería, ¿no? En Ujú. esta primera fase. Eh, y luego, pues poco a poco va cogiendo autonomía profesional, vamos a avanzar así un poquito rápido, pero a principios de los 80, año 82, 83, ¿sabes? La primera profesión, la primera promoción, ¿no? Digamos, de diplomados en fisioterapia, ya no como no ayudando a ATS con especialidad en fisioterapia, sino ya, digamos, lo que era la diplomatura en fisioterapia. Esa es una época
que era la época que le llamaban, y cuando hablas con los compañeros de esta época, muchos de los cuales ya están empezando a jubilarse, están Ujú. jubilados, era la época que llamaban la época del fisio viajero, ¿no? Era la mayor parte de los profesionales trabajaban en lo que era el INSALUD. Sí. Antes estaba centralizado aquí en España, ¿no? Digamos, el Servicio Nacional de Salud, Ujú. antes de la transferencia a las comunidades autónomas, que se fueron desarrollando, ¿no? Pues en los 80, los 90, y nace pues ese del INSALUD, y llaman fisio viajero porque pues estos primeros profesionales, tanto digamos, los profesionales de la enfermería especializados en fisioterapeutas, como estas primeras jornadas, ¿no? De fisioterapeutas ya diplomados en fisioterapia, pues pues pasaban 2 años en Cataluña, 2 años en Canarias, 3 años en Castilla-La Mancha, luego Galicia, iban, pero siempre circunscrito fundamentalmente al ámbito público. Ujú. Vale, entonces este es el primer puntal que tenemos que entender, ¿no? Y nacen además circunscritos al ámbito público y en general, bastante, y lo voy a decir sin ningún término peyorativo, pero bastante lastrado, ¿eh? Lo digo en un sentido simplemente por las jerarquías que había en ese momento, Sí, por la figura de los médicos rehabilitadores, ¿no? sí, sí. Bastante secuestrados por los servicios de rehabilitación y sin menoscabo de que hubiesen médicos rehabilitadores maravillosos y fisioterapeutas estúpidos, ¿no? Digo en Sí, sí, términos sí, generales, sí, sí, pero la realidad era esa, sí. era esa, sí. Entonces, donde pues evidentemente pues no había muy poco margen para la autonomía profesional. Simplemente el médico de rehabilitador pautaba la pauta de fisioterapia que había que hacer a los pacientes. A medida que empieza a salir más profesionales de las universidades, de las primeras facultades, una parte del cuerpo profesional empieza pues, a salir de este ámbito un poco que estaban secuestrados dentro de los servicios de rehabilitación y van al ámbito privado, ¿no? Empiezan al Ujú. ámbito privado, que también supuso un rechazo muy fuerte por parte de estos estamentos médicos. Hay una sentencia del año 1984 que ganan los fisioterapeutas porque determinados sectores del colectivo médico también no pretendían, ¿no? O sea, pretendían que los fisioterapeutas no pudieran tener autonomía profesional en sus gabinetes privados. Ellos argumentaban que tenía que haber un médico rehabilitador también ahí, no solo en gabinetes. Es decir, los Ujú. compañeros que nos precedieron han luchado muy duro también, ¿no? Como Sí, nosotros luchamos muy duro con nuestra realidad, cada realidad tiene su momento, ¿no? sí, cada generación tiene su Tiene lucha. su lucha. Eso es, eso es. Sí, sí. Y es así, es así. Pero bueno, se gana ese pulso y los fisioterapeutas empiezan, digamos, y me voy a centrar un poquito más en el ámbito musculoesquelético, que es el que te toca, Sí, aunque sí, esto sí, puede sí, ser general, sí. puede ser general, pero realmente el ámbito que primero ha desarrollado fue actual. Y empiezan digamos, a entrar en la parte comunitaria. Dejan la parte hospitalaria y van a la parte comunitaria, pero desde el sector privado. Vale, entonces, este es un punto importante de fricción, un punto importante porque marca también un cambio, ¿no? El fisioterapeuta se convierte en un profesional autónomo en su Ujú. gabinete, esparcidos en gabinetes en valles, montañas, villas, ciudades de todo el país, a lo largo de todo el territorio nacional. Y de repente, pues, claro, realmente entra en competición desde el punto de vista de atención comunitaria con proveedores de salud que había pues en el entorno comunitario de tipo profano. Y la realidad es que, digo desde el punto de vista de las terapias físicas, y la Sí, realidad es que pues en ese territorio, pues en nuestro territorio nacional, aquí en el país, pues había pues masajistas, componedores, quiroprácticos, en fin, cualquier sí, tipo de el de curandero, el... el Sí, sí, sí. curandero, todo esto, y el fisioterapeuta pone pues un pequeño gabinete imagínate, pues en un pueblo de Soria o en un pueblo de Galicia o un pueblo Mm. de Lleida o yo qué sé, Sí, y de repente compite en el sentido de que pues es una oferta más, ¿no? Dentro de los servicios comunitarios que hay con todo bueno, este tipo de proveedores de salud alternativos que estaban pues operando, ¿no? En el territorio, pues con mayor o menor impunidad, porque bueno, pues no había legislación todavía pertinente para ello, ¿no? Entonces, este es un punto importante porque los fisioterapeutas salen de ese secuestro de los sistemas de salud, de los hospitales, y se enfrentan a una realidad muy diferente a la realidad hospitalaria. La población es la misma,
pero, Sí, pero la población clínica, pero el escenario es completamente diferente. las demandas, las expectativas, de De los compararte pacientes, con ese otro proveedor, ¿no? Esas sí, sí, creencias que están instauradas en si yo voy aquí me tienen que arreglar el esguince de tobillo y tengo que salir andando, ¿no? Todas esas ideas. claro, y por eso ahí entronca un poco el tema del guruismo, porque estamos hablando de un sistema de expectativas y de creencias de los pacientes completamente diferentes a la realidad de los sistemas hospitalarios. Es decir, exactamente el que tú estás diciendo. Pues entro cojo y salgo andando, un poco circunscrito al ámbito con mucho pensamiento mágico también, ¿no? Por parte de la población. Y es cierto que los fisioterapeutas, los recursos que tenían en ese momento, que, insisto, actuaban con la mayor sabiduría que disponía en ese momento, pero evidentemente, pues las cosas han cambiado bastante, se ven de repente que tienen que buscarse otros recursos diferentes a la aplicación sintomática de electroterapia, parafina y, me refiero, y láser y este Sí, tipo sí, de sí, sí. contenidos que estaban haciendo, ¿no? Y ahí, claro, el guruismo que tú señalas surge un poco de esa doble necesidad, ¿no? La necesidad de fisioterapeutas de diferenciación por entrar en un entorno comunitario de tipo privado, más las expectativas de los pacientes con respecto a esto. En el ámbito musculoesquelético hay un hecho importante que ya se viene cuajando a finales de los 80, el primer principio de los 90, y que no podemos pasar por alto, sobre todo en nuestro ámbito, que es la irrupción de la osteopatía, ¿no? La Ujú. osteopatía como, bueno, la osteopatía se imbrica, ¿no? En la fisioterapia, se imbrica en la fisioterapia. Había un debate muy fuerte dentro del cuerpo profesional, pero en el año 93 se decide que digo por si quedaba fuera o como profesión Sí, paralela o se quedaba dentro, se llega a una especie de consenso con los principales exponentes de las escuelas de osteopatía, que había pues tanto pues, fundamentalmente en Cataluña como pues en Madrid, ¿no? O sea, ujú. dos escuelas que había importantes ahí, y se llega a un consenso con directivos de la Asociación Española de Fisioterapeutas, que en ese momento agrupaba antes del nacimiento de los colegios, ¿no? Profesionales, digamos, la parte institucional para dejar la osteopatía dentro y precisamente pues permitir el desarrollo de la osteopatía dentro de la fisioterapia. Y esto también ayudó un poquito, ¿no? A reforzar esa figura del fisioterapeuta autónomo que con sus manos, en sus centros, pues atendía a este tipo de demandas de los pacientes. Y quiero dejar esto claro porque evidentemente pues miramos ahora atrás y claro, evidentemente la osteopatía, visto con la luz de que sabemos ahora, pues tiene muchos principios pseudocientíficos y no pasa nada por decirlo, o los tenía, ¿no? En ese momento, fundamentalmente, pero en ese momento también hay que decir que supuso notable un notable aumento de las competencias de los fisioterapeutas que salían con competencias básicas de manejo del dolor sintomática. Sin duda. Supuso una visión mucho más amplia, ¿no? De que la que tenían en ese momento y también supuso una manera de ganarse la vida y de empleo para muchos profesionales, miles de profesionales, muy dignamente, de ganarse empleo muy dignamente, insisto, con el mayor conocimiento que tenían en ese momento. ¿Vale? Por eso hay que también darle ese valor, ¿no? Yo creo, desde Sí, el punto de sí, vista sí, histórico. sí. Sí, sí, si no es buscar aquí una crítica, sino es intentar entender, ¿no? Y ir viendo un poco de dónde venimos para saber mejor hacia dónde vamos. Y yo creo que esa lectura que acabas de hacer es súper ilustrativa, ¿no? Para entender un poquito dónde estamos. Tú y yo entramos en la década de los 2000, ¿no? En el nuevo siglo en Sí, la totalmente. fisioterapia, más o menos, y ahí estaba en pleno auge de este punto, ¿no? El punto en el que estaba la fisioterapia en la universidad que todavía coleaba de aquellos tiempos, ¿no? Los profesores eran médicos, rehabilitadores, y luego estaba la... Pues es bueno entenderlo, es bueno entenderlo. Claro, y aparte, pues ese cuerpo de conocimientos que entra, digamos, importado, ¿no? Fundamentalmente venía de vía Francia, en España, aunque también estos habían sido formados, ¿no? En Maidstone o en Inglaterra previamente, pues supone un boom, ¿no? Para la profesión y realmente pues un aumento de competencias muy importante con respecto a las que se tenían.
Entonces ahí se desarrolla, pues, esta, o sea, cae como agua de mayo, ¿no? Nunca mejor dicho, en las necesidades. Por eso todo responde a un contexto histórico y a unos factores disposicionales. Se junta, pues todo, todo hace que todos los vectores alineen para que esto caiga, esta fruta caiga madura, ¿no? Y Ujú. se refuerza mucho la figura de este del fisiogurú, ¿vale? El fisiogurú que al final es lo que demandaban sus pacientes y tenía estas herramientas pues, guruistas, ¿no? También para forzarlo. Insisto, no quiero poner el aspecto, vuelvo a decirlo como tú decías, en lo negativo, sino precisamente en comprender por Ujú. qué. Y que muchos españoles, cientos de miles de españoles se beneficiaron de esa, mal que bien o mal que bien o bien que mal, pero se beneficiaron mucho de esa práctica. Cuando ayer hablamos, yo te decía que cuando yo me gradué, pues hace pues, casi 20 años, no había, mi abuelo no sabía, para descanse, no sabía pronunciar la palabra fisioterapeuta. Sí, sí, Me decía, ¿cómo era lo que tú, cómo era eso que tú estudiaste, ¿no? sí. Entonces, era una época de afirmación, era una época de afirmación y se genera, esa afirmación se basa por la diferenciación con respecto a los proveedores oficiales, ¿no? de salud. Ujú. Entonces, el fisioterapeuta, por ese contexto que hemos visto a nivel comunitario, esparcido en microempresas por todo el territorio, que tenían expectativas con respecto a, muy guruistas con respecto a los proveedores de salud, digamos, de salud física, pues se desarrolla Uy, también, adquiere sí. un poquito ese perfil de profesional alternativo al médico, profesional alternativo a lo que dicen los servicios de salud Ujú. oficiales, ¿no? Ese perfil, finales de los 90, principios de los 2000, es muy potente en nuestro país bueno, pues, pues vive una época gloriosa, ¿no? De guruista, pero no podía ser de otra manera, no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Era lo que dado el desarrollo histórico de la profesión es lo que había que pasar. Sin duda. Llega un momento que el gurú transforma su propuesta en un método, ¿no? Entonces la siguiente fase es la fase de los métodos, ¿no? Que viene la fase del gurú. Y tampoco es algo normal. La palabra método viene del griego que se llama métodos, ¿no? Caminos. Ujú. Y al final, pues, ¿qué son los métodos en fisioterapia? Pues son caminos que un fisioterapeuta o una fisioterapeuta especialmente brillante, y todos estos padres de los métodos y Ujú. madres de los métodos son gente muy brillante, fueron métodos clínicos muy brillantes, no cabe duda, pues fueron caminos que, pues en la complejidad del laberinto del paciente, porque el paciente es un laberinto, pues de repente, pues hubo un señor con nombre propio, o apellido propio, todos Sí, conocemos los nombres y los sí, sí, apellidos, sí. pues abrió ahí un camino y dijo, por aquí se sale, coño, pues allá vamos todos, ¿sabes? Y, A y- ver. y de nuevo un camino que facilitaba las cosas, porque era un camino ordenado, estructurado, que ponía un cierto orden en el caos, aunque, no, aunque las premisas quizá, bueno, pues no fueran, no se sostuvieran bajo algunos principios, pero te daba orden en el caos y te daba operatividad, ¿no? Por Entonces supuesto. es totalmente comprensible. Y claro, y las premisas son las propias de que un señor o una señora desarrolla en su consulta de su pueblo. Es Ujú. decir, no había internet, no había los recursos que tenemos ahora. Lo más avanzado que había era la enciclopédica médico-quirúrgica, que igual la recuerdas, ¿no? Que venía por Sí, fascículos en francés. sí, 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 me acuerdo. Eso eran los recursos más potentes que había, ¿no? Que te llegaban a mí, yo tengo varios números, ¿no? Nos llegaban por Sí. fascículos. Pues luego lo que publicaba la revista Fisioterapia, algún simposio que había. Evidentemente no había la movilidad que hay ahora, no había un Ujú. congreso en cada comunidad autónoma, no. No era tan fácil viajar a Canarias o a Madrid o a Andalucía, porque en esos años pues viajar en avión no era tan barato como, bueno, Sí. antes de la COVID, ¿no? Entonces, ¿qué decir? Te llegaba el recurso como caídito, así como una gotita, aparece un francés por tu pueblo cada 4 años y era como, Dios, a ver qué dice este, ¿no? Sí. Y bueno, pues que evidentemente, ¿qué va a decir? Pues lo que el hombre o la mujer, pues buenamente iba probando con sus pacientes, ¿no? Y aquí yo creo que hay un punto interesante a señalar, ¿no? Que es el hecho, lo que has dicho, que eso nace de la consulta de ese individuo, de la práctica clínica, de la experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que hay un valor muy alto en las enseñanzas de todos estos métodos, porque tiene una aplicabilidad clínica que el que se enfrenta al problema día a día lo valora, porque cuando aprendes eso que te están diciendo, lo aplicas y, bueno, pues te ayuda a salir adelante en tu realidad clínica, eso no es nada despreciable, ¿no? El tema es que luego cuando vas
aprendiendo más cosas y se van conociendo más cosas, pues te das cuenta que quizá los principios que explican los resultados que obtienes no son los que te habían contado, ¿no? Pero la utilidad clínica yo creo que no es despreciable en absoluto y al revés, nos abrió muchas puertas. Muchas, muchas, porque el camino nos permitió salir de muchos laberintos. Luego también es cierto que algunos caminos te metían en otros laberintos, ¿no? Sí, 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 desde eso ahora hablaremos. Sí, pero es cierto que evidentemente el valor inicial era salir del laberinto del paciente. Y luego pasamos de esta época de los métodos, precisamente, y quiero conectar con esto que tú has dicho, a la Uh época -huh. que es lo que estamos ahora. La fisioterapia de los métodos yo creo que tuvo su boom en primera década de los 10 o sea, la década de los 10 y primera parte de la década esta, o sea, de los cero y primera parte de la década de Sí. los 10 esta que hemos dejado. Pero ahora estamos en la siguiente fase, que es la de la fisioterapia basada en la evidencia, ¿no? Esta es la fase en la que Uh estamos -huh. ahora. Pasamos, Sí. digamos, de secuestro de los servicios de rehabilitación, autonomía profesional, guruismo, métodos, y ahora estamos en la evidencia. Pero la evidencia hay que entenderla como la que entendía Sackett, ¿no? Como la planteó Sackett, ¿no? O sea, Totalmente. que la evidencia no es el paper solo. Exacto. La evidencia es la unión de tres dimensiones, ¿no? Que es tu mejor experiencia clínica, tu mejor saber hacer, la investigación científica sobre el tema a tratar, Uh -huh. actualizada momento a momento, y obviamente luego la perspectiva significante del paciente, ¿no? Estas tres dimensiones unidas, este triple diagrama de Venn, forma la unión de esto, pues forma tu mejor saber hacer. Entonces, a veces también hay que recalcar que cuando se habla de evidencia científica no solo se habla de lo que es la investigación, digamos, básica, que hace mucha más falta en fisioterapia, investigación básica o investigación, digamos, experimental, sino también la propia evidencia del clínico, tu mejor saber hacer, forma parte de esa de evidencia científica. Y lo estamos viendo ahora con la COVID-19. Uh -huh. La COVID-19, los primeros protocolos pues de fisioterapia en críticos, ¿qué son? Pues lo que Sí, van probando los fisios que están atendiendo los críticos. experimental totalmente. Experimentar, pero bueno, Sí, y en sí. medicina también. Están ahora Sí, metiendo anticoagulantes y probando que si el medicamento está en la malaria, lo ponen, lo quitan, el anticoagulante, el antiinflamatorio para las tormentas citoquinas. Es decir, ¿qué cuerpo de evidencia hay más que en este momento cuando se está empezando que pues la experiencia de lo que van probando para salvar vidas, ¿no? Pues esto es la evidencia exacto. científica en este momento. Basándose en el conocimiento que ya hay de base, que igual puede servir, ¿no? Para orientarte, pero obviamente no hay ninguna experiencia ante esa nueva situación. Y eso es súper Reconocimiento de patrón. interesante, eso que comentas, ¿eh? Reconocimiento de patrones. Están buscando Exacto. patrones. Están Y buscando es, esto se parece a un paciente que vi hace tiempo, vamos a ver si funciona así, me recuerda a esto, a ver qué pasa. Como estamos haciendo muchas veces en las consultas. y eso es súper interesante porque conecta con esa idea, ¿no? De los métodos, del clínico que en su experiencia clínica pues intentaba buscar patrones, intentaba buscar y bueno, pues es que la realidad es que tiraba para adelante, ¿no? El tema es que luego, bueno, pues se le puede dar otra explicación. Y Claro. afortunadamente estamos ahora en un momento en el que le podemos dar mucha explicación a muchas cosas y no hace falta que nos aferremos o creemos creencias extrañas para dar una explicación a un fenómeno, ¿no? Sí, Todavía hay muchas cosas que no podemos explicar, pero desde luego podemos explicar mucho más que hace 20 años. por supuesto. Y por eso digo, yo intento aplicar siempre en mi vida y en todas las cosas el principio de caridad, ¿no? Es decir, por supuesto que en todo hay gente que se lucra, hay gente que abusa y todo esto, pero la realidad es que la mayor parte de los profesionales actúan por el bien y han actuado por el bien del paciente y también intentando buscar con la sabiduría, insisto, una vez más idea, con la mejor sabiduría que he tenido en cada momento para intentar resolver los problemas de sus pacientes. Totalmente, totalmente. Muy bien, hemos hecho un repaso muy interesante. Entonces, ahora yo, si me permites, Mm, bajo sobre este repaso, teniendo este esquema en mente, vamos a ir tocando puntitos, ¿vale? Voy venga. a volver a lo del gurú, porque lo del gurú es una cosa que a mí me parece interesante que nos metamos un poquito más ahí. Quizás también sesgada por mi experiencia personal, pero eh, efectivamente el entorno en el que aparece esa figura ya lo has descrito muy bien, ¿no? La necesidad de enfrentarte a esas creencias que traían los pacientes, etcétera. Y yo creo que también hay en el seno del ser humano un poco esa búsqueda de varita mágica
¿no? Esa creencia de que realmente habrá algún método, habrá alguna técnica, habrá alguna herramienta, una intervención que resuelva los problemas de forma sorprendente, ¿no? Y esa idea, que está ahí como un poco en el imaginario colectivo del fisioterapeuta, o al menos estaba, es la que también ha impulsado al gurú, ¿no? Porque si tú llevas esa idea y hay alguien que te dice, no, yo tengo esa respuesta, ostras, vas detrás vamos, como agua de mayo, ¿no? Buscando esa respuesta. Y es lo que al menos a mí me ha pasado, que he buscado muchas varitas mágicas, porque no tenía los conocimientos ni las herramientas para sacar adelante los problemas que me encontraba en mi día a día, iba buscando soluciones, pero soluciones me doy cuenta muchas veces buscando esa varita mágica, en lugar de buscar a lo mejor comprender mejor las cosas desde un plano más profundo, ¿no? Y esa búsqueda de la varita mágica creo que nos ha hecho daño por un lado, nos ha fomentado la motivación de seguir aprendiendo y seguir evolucionando, que esa es la parte positiva, pero nos ha hecho un poquito de daño en ese sentido. Ha generado mucha frustración, en mi opinión, porque, claro, te cuentan que si haces esto, el que entra con la lumbalgia aguda, el 90% van a salir caminando y sin dolor por la pierna, y llegas tú a la consulta y dices, pues a mí no, debo ser muy malo o debo ser muy torpe, ¿no? Y son los años los que te dicen, no, no eres ni malo ni torpe, es que no es así, es que la realidad no es así, ¿no? O sea, la realidad es otra. Muy diferente. Y eso, yo te quería preguntar, ¿cuándo has parado de buscar varitas mágicas? Si es que has parado, o si es que alguna vez las has buscado, que igual tú no has pasado por esa fase. Sí, sí, yo pasé por esa fase y me estuve encharcado en esa fase mucho tiempo, años, ¿eh? Claro, vamos a ver. Pues ¿cuándo la dejé de buscar? Respondo primero tu pregunta. Cuando me di cuenta de que no era cierto. Ese Cuando me di cuenta que momento, es un es, momento es un bonito de satori, liberación. es un satori, ¿no? Que te liberas y dices, pues esto no funciona así. Es decir, por mucho que lo diga el gurú de turno, yo llevo ya años viendo este patrón clínico y, oye, pues yo tengo una muestra alta de casos y no funciona así. Lo que pasa es que estos son, ¿sabes lo que pasa? Que estos son como los secretos de familia, que todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice, Sí, ¿no? ¿No? Todo el mundo se amanece callado, pero nadie lo dice, ¿no? Es como el elefante en la habitación. Hasta que de sí, repente uno dice, mira, el emperador está desnudo, y yo lo señalo, ¿no? Entonces es como que todo el mundo se da cuenta, ¿no? Bueno, pues a mí me pasó un poco, tuve ese momento. A ver, el aspecto negativo del guruismo, como decíamos, y tú lo acabas de recalcar muy bien, pues efectivamente, es que es la búsqueda del milagro. El gurú al ujú, final o sea, lo que es la expectativa del milagro. Y exacto. en el imago colectivo de la gente está Jesucristo diciendo, Lázaro, levántate y anda, ¿no? Sí, Te lo digo en no, serio. pero es que no, no, que es brutal, está ahí. Eso está ahí y nosotros, y esa es la parte, digamos, que se ha abusado un poco dentro de los sistemas guruistas, ¿no? Que han visto a lo mejor una beta o sea, pues, bueno, se han pasado un poco de frenada y han visto una beta comercial de explorar esta necesidad casi asfixiante, ¿no? O sea, casi esa angustia del fisioterapeuta que está en el entorno comunitario, en el territorio, en su consulta, del milagro, pues bueno, sí, yo también del milagro, ¿no? Y Ujú. además, pues como decía, pues ahí estamos, como decía Wittgenstein, este filósofo decía que el profesor no debe ponerse a veces en un lugar donde el alumno no pueda, en un lugar tan elevado que el alumno no pueda reproducir sus conocimientos al día siguiente, ¿no? Y realmente se abusó mucho de esto, se abusó Sí. mucho de esto, mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto no funciona así. Louis Gifford, que Ujú. fue una persona que yo al que no conozca le invito encarecidamente a que al menos lea sus tres últimos libros póstumos, el Aches and Pains, esos. Eso es una obra de arte descrita por un señor que estaba ya moribundo, en el Es una cual pasada. es una pasada. Describe la trayectoria vital pues, de muchos de nosotros, ¿no? Siendo él mucho más preclaro que todos nosotros, por supuesto, pero me refiero a que él además lo escribe, pues él estaba moribundo, estaba a punto de morir cuando escribió estos libros y no se corta un pelo, ¿no? Posiblemente, pues Sí, escribe, sí. Y él habla también de cómo fue a ver, a formarse, incluso viajó a otros países, a formarse con los gurús de turno que él conocía en su época y veía que los pacientes salían con la ciática doblados igual que en su consulta, ¿no? Y dice, vamos a ver, ¿y esto qué es, exacto. no? ¿Esto qué es? Y él decía, qué peligrosos, ¿no? Hay una frase que dice, qué peligrosos,
podemos volvernos los fisioterapeutas cuando queremos que una persona que entra doblada en nuestros gabinetes salga derecha, ¿no? ¿Cuántos peligros podemos hacer por intentar enderezar pues, una persona, en este caso un dolor lumbar con un dolor radicular, eh, cuando los tiempos biológicos simplemente no lo permiten, ¿no? No lo Exacto. permiten, no lo permiten. Sí, Entonces, sí, sí, sí. esa perspectiva biológica, porque Gifford ahí está ese libro, Gifford era biólogo, la parte de fisio, es muy importante, ¿no? Entonces él siempre habla de este concepto de la historia natural, ¿no? De la enfermedad o la historia natural de la condición. Y evidentemente, eh, pues como yo le digo muchas veces a mis pacientes cuando vienen unas fases agudas, que realmente desde el intervencionismo no puedo hacer nada, eh, porque no se puede hacer nada, no porque yo no pueda hacer nada, sino porque no es posible hacer nada. Y lo único que podemos hacer es una intervención educativa para explicarle lo que le está pasando a sus tejidos. Yo muchas veces le digo, mire, por mucho que usted tire el capullo de la flor, no va a salir la flor. Ahora, Totalmente, lo que totalmente. tienes que hacer es regarla, darle luz y abonarla y en semanas, 6, 7 semanas, pues empezará a aflorar. ¿Pero qué me dice usted? Le estoy diciendo la verdad. Sí, 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 Es- sí. Sí, el problema es que a veces, ¿no? Te enfrentas con que estás dando un mensaje que la persona no quiere escuchar, ¿no? Preferiría escuchar otra cosa, aunque fuera mentira, pero le serviría más para agarrarse a su, bueno, pues agarrarse a su clavo ardiendo ese que todos buscamos, ¿no? yo creo de todas Es... maneras, mira, que a los pacientes hay que tratarlos. Yo tengo una teoría que yo creo que si a la gente la tratas como niños, la gente suele responder como niños. Y si a los pacientes los tratas como adultos, también muchos responden como adultos. No todos van a responder como adultos, pero muchos van a responder como adultos. Si Qué tú les bonito eso explicas. que dices, Edu. Sí, esto se ve Sí, también sí. en la política, ¿no? Que nos gusta, que les gusta tratarnos como... No, claro, nos tratan como niños Sí, y la sí. gente luego protesta como niños. Si nos tratasen como adultos, pues igual se sorprenderían muchos políticos porque la gente respondería mejor. Lo que pasa es que los niños son más manipulables, ¿no? Sí. Pero a los pacientes hay que tratarlos como adultos. Y evidentemente, eh, aquí entramos en un debate moral, ¿no? De que, ¿cuál es mi misión como clínico? Satisfacer las demandas del paciente cuando va en contra de su realidad biológica de los tejidos. Mira, oiga, si usted tiene un cáncer y yo le digo, va, no, no tienes cáncer, pues, ¿qué? No, pues si yo soy el médico que tengo que darle la noticia, usted tiene un cáncer, pues usted tiene un cáncer, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer, no? Eh, pues lo mismo exactamente con otras enfermedades, ¿no? Si usted tiene una enfermedad o una condición de salud adversa por un daño en sus tejidos o bueno, por cualquier problema, pues habrá que dar plazos y tiempos y explicar lo que está pasando. Totalmente. No hay otra historia. Y además eso, cuando se estudia, en la intervención educativa se ve, cuando se estudia, digamos, desde el punto de vista de investigación, se ve que mejoran, ¿no? Aquí en Vigo hace unos años, o 2 años así, hizo un compañero del hospital una intervención educativa del servicio público, en el ámbito hospitalario, a los pacientes operados con cirugía de rodilla. Este estudio es maravilloso. Tú sabes que las prótesis de rodilla acaban peor, ¿no? O sea, cuando salen de la cirugía están mucho peor, ¿no? En general, ¿no? Están peor. Sí. Tienen una sinovitis tremenda, o sea, en fin. Sí, no es Entonces, como la de la cadera que nada, la cadera enseguida. va sola y la de las Sí. rodillas no nos gustan tanto, ¿verdad? Pues este compañero lo que hizo fue simplemente hacer una intervención educativa en el hospital, juntó en el salón de actos del hospital en el preoperatorio a todos los que se van a operar y les explicó en una hora lo que iba a pasar después. Es decir, pues usted se va a operar y va a estar usted peor al día siguiente. ¿Pero qué me dice? Ya, bueno, porque la operación es así, en fin, explicó la historia toda. Pero al cabo de 3 meses va a empezar a mejorar. Ah, bueno, pues ya sabiéndolo, ¿no? Claro, sí, sí, Pues sí, ya sí. sabiéndolo, vale. Y comparó contra un grupo control que no hizo la intervención educativa y evaluó a 2 dimensiones, dolor y discapacidad. Pues hubo una reducción del dolor y de la discapacidad solamente por la intervención educativa de más del 50% del dolor y de la discapacidad. Fíjate, sí, sí, es la incertidumbre, ¿no? El saber, el tener una información de qué puedes esperar o el no saber, hace que la percepción de amenaza sea mayor y se valore como dolor, Claro, ¿no? y Sí, sí. posiblemente eso es lo mejor que se puede hacer por esos pacientes en ese momento, aparte de pues, una prehabilitación, etcétera, pero es explicar lo que va a pasar después de la cirugía, porque la gente tiene lógicamente esta idea de que yo tengo una gonartrosis y un dolor nocturno tremendo y estoy deseando como pues, agua de mayo otra vez que llegue Sí. el día de la operación para el día siguiente poder dormir sin dolor y de repente, entonces claro, que se cruzan las expectativas con la realidad. Explicar que esto no va a ser así, que vas a estar peor durante unos días, unas semanas, pero luego vas a mejorar. Reduce el dolor y reduce la discapacidad.
esto va en contra del guruismo, ¿no? Que el Ujú. guruismo diría, Totalmente. te quito el dolor en el momento. Ujú. Pero no. Es entender la realidad biológica de los tejidos y la dimensión, digamos, de la perspectiva significante de la persona para influir desde la intervención educativa. Algo que se hace, lógicamente, con dolor crónico, con cualquier tipo de intervención, ¿no? Pero esta fase, digamos, esta perspectiva biológica, es una manera también de salir noble y honesta, de salir del guruismo, porque el guruismo es cierto que aunque tuvo su función, yo creo que no es el camino que tenemos que seguir en No, este en momento. absoluto, en absoluto. Hay que... Eso es, ya pasó, ya pasó. Mira, nos preguntan por aquí, Edu, que a veces se me olvida ir mirando los comentarios, que si hubiera que elegir entre leer los libros de Before the Aches and Pains o los Topical Issues in Pain, que no sabe si se solapan las de lecturas. Yo sí doy mi opinión. Yo empezaría por Aches and Pains, me parecen obras de, como has dicho, son obras de arte. Fíjate, hoy mismo estaba revisando yo la parte del dolor radicular, la raíz nerviosa, y es que es brutal. O sea, la información que describe este hombre es que es una cosa que dices, ¿por qué no tuve yo acceso a esto cuando acabé la carrera? ¿No? Porque eso Ya. ya se sabía entonces, que eso es lo gordo. Lo gordo es que estamos descubriendo ahora cosas que ya se sabían hace muchos años. Entonces, yo empezaría Yo, por ahí. yo también. Yo empezaría por el Exam Pain porque yo creo que conecta más esa perspectiva que tiene de estar. El Topic Issue está muy bien también, ojo, pero Sí. el Exam Pain como tiene un punto épico, ¿no? Y un poco triste porque él se está muriendo y en varias partes del capítulo cuenta, ¿no? Que he dejado de escribir con respecto al capítulo anterior porque llevo 3 meses con mucho, o 3 semanas con mucho dolor y él te va contando un poco, pero es una perspectiva tan descarnada, tan cercana y también creo que esta es una parte de literatura en fisioterapia que es necesaria, que es una literatura estrictamente narrativa, ¿no? Sí, No es una literatura técnica, es sí, una literatura narrativa que yo creo que también tiene un valor, ¿no? Se puede leer como una novela. Realmente totalmente, es una novela. Es una totalmente. novela y él mete chistes, mete drama, bueno, es una novela. Cuando Y yo acabas creo el que libro, Edu, da la sensación de que conoces a Luis. te dan ganas te sientes mucha ternura por él. Sí, Es una persona que genera mucha ternura, efectivamente. sí, sí, Sí. Y bueno, esa información no llegó en su momento, pues por el tema de Internet. Es decir, sí, sí. nosotros venimos aquí influenciados fundamentalmente por el ámbito francés, por toda la proximidad geográfica, y pues a lo mejor literatura que surgió pues en ámbitos anglosajones, pues no llegó hasta que pues, hubo más profusión por Internet y este tipo de historias. Sin tampoco mayor, tampoco hay que darle más No, vueltas. sí, ahora ya, ahora que está, pues ya, fíjate En, ahora. En Portugal, por ejemplo, la literatura inglesa o anglosajona llegó antes, porque tú sabes que Portugal e Inglaterra tienen una relación mucho más cercana, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Que como España e Inglaterra siempre fueron históricamente enemigos y Portugal pues tenía ahí el Imperio Español siempre cerca, pues hacía amigo de los ingleses, ¿no? Entonces ellos tienen una relación con los británicos, ¿no? Mucho más cercana y llegó antes. Son cosas, nosotros siempre por Francia, porque las luces siempre venían por parte de Francia, o sea, en España pues responde a su realidad histórica, en Portugal a la Sí, suya, es así. sí, ¿no? Y bueno, y también hemos sacado nuestra parte positiva que, bueno, otros países no han sacado por no tener otros influjos, ¿no? O sea que al final la realidad es la que es y hay que adaptarse a lo que tenemos. Y coger lo positivo. Sí, 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 sí. Vale, pues muy bien, Edu. Podemos cerrar el capítulo del gurú, si te parece. Sí, vale, perfecto. Sí, yo también hace un tiempo dejé de buscar varitas mágicas, pero me costó, ¿eh? Me costó mucho tiempo. Es una liberación, Sí, y efectivamente yo les diría a los compañeros que se animen a hacerlo. Van a perder pacientes, bueno, pero van a ganar muchos otros. y sobre todo, Edu, Mm, ganas tranquilidad. tranquilidad y En la tranquilidad. consulta, cuando estás delante del paciente, dices, bueno, sé reconocer lo que te pasa, te lo sé explicar, sé lo que podemos esperar y tengo la tranquilidad de saber lo que tengo que esperar. A ver, todo esto entre comillas, entendiendo que parece que ahora sepas lo que le pasa a todos los pacientes, no, en absoluto. Pero, pero te da tranquilidad, porque entiendes mucho mejor los cuadros y sabes un poquito mejor a qué atenerte, sabes explicárselo mejor. Y yo, vamos, desde que cambié un poco esa perspectiva, vivo la Mucho mejor, consulta de otra manera. No tengo tanta totalmente. frustración, tengo las mismas ganas de estudiar, de seguir aprendiendo que antes, pero desde otro punto de vista. Eso yo creo que es importante.
Es importante. Hay dos preguntas que siempre tenemos yo es lo que mi mensaje siempre es que hay que hacernos dos preguntas, ¿no? A la hora de tratar a un paciente. Primero, saber qué está pasando, ¿vale? Ujú. Y segundo, estas serían las bases del razonamiento clínico, ¿no? Saber qué está pasando y luego saber qué es modificable, ¿no? Esas Sí. son las dos preguntas que tenemos que estar haciéndonos constantemente. Muchas veces, ojo, no podemos saber lo que está pasando. Entonces tenemos que utilizar la vía negativa, al menos saber qué no está pasando, ¿no? Eso Ujú. por descarte, vamos descartando, ¿no? Vamos Sí. descartando. Bueno, pero luego ver qué podemos modificar. Y hay Ujú. veces hay realidad biológica que no vamos a poder modificar, hay realidad lógicamente psicológica y social que no vamos a poder cambiar con fisioterapia, ni económica ni política del paciente, ni su sistema de creencias del paciente vamos a poder modificar con fisioterapia. Podemos ser muy persuasivos, Ujú. pero también insisto en esa visión de no tampoco caer en un paternalismo. Tenemos que tratar a los pacientes como adultos. Exacto. Mm, y muchos pacientes, pues la gran mayoría, en mi experiencia, agradecen que los trates como adultos y les digas la Ujú. verdad, aunque a veces no sean buenas noticias. Sí, mira, esto que estabas comentando enlaza con una pregunta que nos dejaron en Instagram, en el post, cuando anunciamos tu charla, la de Jo Jordi, que le veo que está por aquí, y hablaba un poco que quería que te preguntáramos que efectivamente qué factores de la esfera biopsicosocial, dentro de lo biopsicosocial, en la esfera psicosocial, qué factores consideras que probablemente no son modificables y cuáles crees que pueden ser más modificables o más relevantes o más interesantes de enfocar en la práctica clínica. Preguntaba Jordi. Creo recordar que era algo así, ¿eh? No tengo la Esa pregunta delante. pregunta, sí, sí, la leí yo también. Esa pregunta es, es una grandísima pregunta. Es muy buena. Es una pregunta de madurez profesional y pues me complace responderla a la medida que pueda. Esa pregunta, cuando ya empezamos a saber, yo creo que o sea, tenemos que saber dónde poner el límite, ¿no? Esa es la perspectiva. Quiero decir, un gran profesional es grande no porque sepa mucho, sino porque sabe poner el perímetro de hasta dónde puede llegar. Esa es realmente la visión, ¿vale? Es decir, yo cuando tengo a mi paciente delante, tengo que pensar, ¿puedo ayudar a mi paciente? Yo me hago esta pregunta metacognitivamente y me obligo a hacérmela porque a veces no les puedo ayudar o no los puedo ayudar como quisieran. Entonces, evidentemente hay tres realidades, ¿no? Una es la realidad de la patobiología, ¿no? La patobiología es una realidad que determina muchas veces el pronóstico, ¿vale? Porque si usted tiene un cáncer de pulmón terminal, esa realidad patobiológica determina el pronóstico, ¿vale? Por Totalmente. muchas otras consideraciones. Si usted tiene una fractura de tibia, esa realidad patobiológica determina el pronóstico, ¿vale? Luego está otra variable, que es la variable psicosocial, ¿no? Que es la variable de la perspectiva significante del paciente, que es muy importante y determina también el pronóstico, ¿vale? Porque la parte, digamos, de las creencias de los pacientes, pues obviamente a veces no todos los pacientes están listos para el cambio. Estas son las fases del cambio de Prochaska, Sí, ¿no? No todos los pacientes están listos para el cambio. Hay sí. gente que está en precontemplación, ni siquiera contempla el cambio. Hay gente que contempla, pero quiero cambiar, pero ahora no puedo porque tengo un momento muy complicado, porque estoy con una mudanza, un divorcio, no sé qué, en fin, este tipo de Sí. historias. Y hay gente que está realmente con perspectivas del cambio. A veces tenemos que esperar más tiempo para dar ese cambio, ¿no? Pero aparte de la dimensión psico, hay otra dimensión que es muy importante, que nunca hablamos, que es la social, ¿no? La social es una dimensión que determina el pronóstico también en gran medida, ¿no? Es decir, sabemos que los sujetos que trabajan a turnos de mañana y noche tienen varios años menos de esperanza de vida que la gente que trabaja a turno continuo. El código postal determina la esperanza de vida. Ahí que donde estás tú en Barcelona es famoso, ¿no? La diagonal arriba de Barcelona hay como 4 o 5 años más de vida que diagonal abajo, ¿no? Esto Sí, es sí. una cosa conocida, ¿no? Y estos son variables que es cruzar un paso de cebra, ¿no? Esas cosas es cruzar un paso de cebra, ¿no? Estamos hablando de, ¿aquí qué estamos hablando? Estamos hablando de hábitos y estilos de vida. Vale. Hábitos y estilos de vida. Evidentemente, los hábitos y los estilos de vida no se modifican fácilmente, porque no es lo mismo dejar de fumar en el barrio, en el Paseo de Gracia, ¿no? En el barrio más rico de Barcelona, o bueno, como en Pedralbes, Sí. que pues a lo mejor en el Poblenou o un barrio un poco más deprimido, ¿no? Porque hay unos factores ahí psicosociales, pues, culturales que modifican esto, Sí, ¿no? sí, sin duda, sin duda, sí, sí. Entonces, ¿qué podemos modificar? Yo querría poner más en el punto, cuando siempre hablamos de lo cognitivo-conductual, siempre se ha puesto más el foco en lo cognitivo, pero yo creo que tenemos que ir a lo conductual. Mira, este es un debate que me gustaría tener contigo porque esto te lo escuché decir cuando
te escuché la entrevista que te hizo Rubén en Fisiopodcast, que por cierto Sí, aprovecho para darle mis más sinceras felicitaciones por el trabajo que hace, porque me parece que es fantástica las aportaciones que maravilloso. hace. Y comentabas un poco esto y sí que me gustaría debatirlo contigo. Dale, dale. Esto es una idea que un grupo de estudio que tenemos ahí, ¿no? Que siempre dice Moisés Jiménez, profesor de la Universidad de Ujú, Valencia, que es una persona preclara, una mente preclara. Y este hombre pues dice esto, ¿no? Que tenemos que poner el foco más en lo conductual, y yo estoy de acuerdo. Y aquí es donde quiero ir un poquito a las luces largas, ¿no? De las luces cortas a las luces largas. ujú, Lo que tenemos que intentar es no perder, tener esta visión macro de salud pública, que se nos olvida un poco. O sea, ujú. estamos tan centrados en la camilla, en la colchoneta, que se nos olvida lo macro, ¿no? ¿Qué podemos modificar a nivel conductual desde la fisioterapia? Pues, como sabemos, fíjate, los servicios hospitalarios, la red de hospitales que tenemos en España, que es un 37% del PIB español, solo salva un 10% de las vidas de los españoles. Es poco, ¿eh? Es poco, sí, sí, sí. Es poco. Y es mucho dinero metido ahí. No quiere decir que no haya que invertir en sanidad, ojo, ¿eh? ¿Vale? No, 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 al Por revés, al supuesto, revés. hay que invertir más. Al Pero revés. la idea de salud pública es que lo sanitario no es el único determinante de la salud, Ujú, sí, ¿vale? sí, sí, sí. Y lo Sí, hemos visto al aquí, final tenemos un sistema sanitario sintomático, ¿no? De tratar la de, de urgencia, la la enfermedad, emergencia, la enfermedad. la enfermedad, sí, cuando ya está el problema instaurado. Lo hemos visto aquí con la pandemia. Quiero decir, hay países con sistemas sanitarios mucho peores, con menos gasto per cápita en sanidad, que pues porque tienen una, como Corea, que tienen una tecnología, que trazan casos, es decir, que tienen variables no sanitarias, detección precoz, test, este tipo de los códigos QR, la trazabilidad de los positivos, han provocado, pues tuvo menos impacto una pandemia, con una sanidad peor, ¿no? Entonces, Ujú. quiere decir que esto que vale por una enfermedad vírica que se transmite por el aire vale para todo. Es decir, si la gente no fumara, los neumólogos irían al paro en gran medida. No tengan ustedes ninguna duda. Esto no lo digo yo, lo dicen los de la SEPA, ¿eh? Los neumólogos de la SEPA. Estarían para la silicosis de los mineros y 4 enfermedades por ahí sueltas. Entonces, sería pues casi un subgrupo de los internistas, ¿no? Entonces, ahí hay una variable que es la, digamos, de estilos de vida, ¿no? Que, insisto, estilos de vida está determinado, como decía, por variables económicas y sociales, ¿no? Sí. Las políticas sanitarias, al final, las mejores son las políticas sociales. Pero, ¿cómo podemos impactar nosotros en salud pública, en estilos de vida? Ujú, Estilos de vida es no fumar, moderar el consumo de alcohol, dormir mejor, gestión buena de los estresores, en fin. Los fisioterapeutas, ¿cómo podemos impactar? En el movimiento, en el movimiento. Entonces, lo que podemos realmente generar un impacto en salud pública y demostrar, digamos, sobre todo a los gestores sanitarios, que la fisioterapia es efectiva y coste efectiva, es, en medidas que tengan impacto ujú, y que modifiquen estilos de vida. Moverse para pacientes con dolor, para personas con problemas metabólicos, para pacientes con salud mental, y para este otro grupo de frágiles y oncofrágiles, el ujú. movimiento, que esos son los 4 grupos que consumen la mayor parte de los sistemas de los recursos. Un sistema de salud como el nuestro, que está orientado hacia la cronicidad, que insisto, no está orientado a tratar enfermedades víricas que se transmiten por el aire, sino están orientados hacia la cronicidad. Movimiento provoca un impacto positivo y duradero en personas con dolor, en pacientes metabólicos, cardiópatas, hipertensos leves o no leves, en fin, todo este tipo de gente. Salud mental, una gran olvidada. Sabemos que el movimiento tiene mayor evidencia científica que el antidepresivo. Fíjate. Ojo, sí, sí, sí. Como decía un libro que salió por ahí, ¿no? Más Adidas y menos Prozac, ¿no? O sea, claro, más moverse, Sí, claro. sí, sí, sí. Por eso también no es extraño que mucha gente cuando pasa por momentos de personales de gran angustia se sumerge y se refugia en el deporte, ¿no? Ujú, Porque le ayuda, ¿no? Inconscientemente están buscando su antidepresivo, ¿no? En el movimiento. Y luego en fragilidad y oncofragilidad, ¿no? Pues que evidentemente la tercera edad y los frágiles y los oncos pues necesitan movimiento. Ahí es donde podemos impactar en lo conductual, ¿vale? Entonces, esa dimensión, digamos, de salud pública, que es la promoción del movimiento, del ejercicio,
Tenemos que convertirnos y este es el momento, ¿eh? Es un momento, y yo espero que la COVID-19 sea una palanca para que nos meta ahí y nos impulse, porque si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros, ¿eh? Ya sabemos quiénes, ¿no? Tenemos que intentar, en prevención secundaria, ¿eh? Porque en prevención primaria están los educadores físicos, perfecto, pero en prevención secundaria, es decir, en gente que está, digamos, enferma, eh, podemos modificar muchos estilos de vida mediante pues, estrategias de afrontamiento activo, ¿no? Tanto en pacientes con dolor como en metabólicos, y ahí sí que podemos hacer impacto duradero. Eso sí que es modificable. Es modificable, depende de la realidad cultural y social. Por eso quiero decir que esto tiene Claro. que estar metido en políticas sociales. Que, pues aunque sea hacer rutas, el fisio a lo mejor comunitario, pues de mañana o de hoy tendría que hacer rutas de senderismo con pacientes hipertensos leves, por ejemplo. Esa es la visión de cambio, digamos, de salud pública, ¿no? Eh, como están haciendo con pacientes con dolor, pues nuestros compañeros aquí, ¿no? Miguel Ángel Galán y Federico Sí, Montero, y estrategias activas, y también allí en Cataluña, ¿no? Que están haciendo también sí, está Maite, Maite sí, Serrat, que es sí. fantástica y también haciendo un trabajo increíble con todo ese tipo de estrategias de fundamento activo. Eso es, esta dimensión de promotor del ejercicio físico saludable, esa es una dimensión muy importante que nos viene ahora, estamos en esa década también, y donde sí podemos hacer un impacto duradero y modificar estilos de vida en lo posible. Las luces largas. Luces largas. Esa es la visión que yo quisiera transmitir, independientemente de que sigamos en nuestra camilla, que sigamos en nuestra colchoneta haciendo nuestros masajes, nuestras invasivas, eso seguiremos haciéndolo, por supuesto, pero no perder también esta visión, salir un poco del foco y ver ver el aspecto macro y ver dónde podemos eh, generar un impacto mayor, ¿no? Y hay un nicho ahí enorme, enorme de trabajo y con muchos pacientes que lo van a necesitar, pero necesitamos apoyo y de los poderes públicos porque eso tiene que estar metido pues en estos barrios de 5 kilómetros cuadrados, ¿no? Saludables, es decir, que haya Sí. en cada barrio que es una alameda, un paseo, un parque, un paseo marítimo, algo de un pabellón deportivo, es decir, utilizar recursos sociosanitarios para poder implementar esas estrategias va a ser fundamental. Es muy interesante esto, Edu. Y además, bueno, esto enlaza un poco con una idea que a mí me ronda en la cabeza, que es la de que, enlazando un poco con el pasado, con esa idea del gurú, vuelvo otra vez a esa idea, ¿no? De que el fisio en su consulta privada, dando respuesta lo mejor que puede y desde las mejores intenciones a su situación social, ¿no? A los pacientes que traen, que vienen a consulta, al final pierdes la perspectiva y te crees que lo que haces es muy importante. Y efectivamente es muy importante. Es muy importante en el apartado micro. O sea, tu relación con esa persona, lo que has conseguido ayudar a esa persona es muy importante, ¿no? Pero si pones el foco a lo grande, dices, ostras, el impacto en la sociedad por haber ayudado a esta persona, pues no es tan grande, ¿no? Y a lo mejor, aparte de hacer esto, que tiene un valor muy importante, hay que también ver cómo podemos impactar de forma más relevante en la sociedad, que es lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, a veces el habernos centrado demasiado en en nuestras consultas, también un poco alimentado por ese pavo real que se le pone a todos cuando el paciente te dice qué bien estoy con lo que me hiciste, qué bien no sé qué, ¿no? Pues a veces te hace perder un poco esa otra perspectiva, te genera una autoimportancia quizá demasiado elevada para la realidad y bueno, yo creo que merece la pena. Por supuesto. Mira, yo creo que esto al Te final voy a decir una cosa, Edu, perdona que te sí, dime, interrumpa. dime, dime. Nos quedan de esta grabación 1 minuto y medio. Pues pasamos a Entonces, otra y como no acabamos. tenemos prisa, ¿vale? Seguimos, ¿no? Sí, yo sí, yo por mí Estoy sí. encantado hablando contigo. Si Yo la encantado, sí, gente sí, se sí. anima a Nos seguir, aguanta, ¿eh? si la Un gente ratito nos más. aguanta, seguimos. ¿Te parece hacemos un corte ahora y volvemos a enganchar? Y así no te Venga, dejo con perfecto, la palabra, con la perfecto, palabra a medias. perfecto. Venga, a ver si soy capaz de salirme de aquí. Volvemos en nada, 30 segundos, espero. Hasta ahora.